Planeta de Edith, la historia de hoy es... Advertí a mi adinerado padre sobre su nueva familia estafadora. Me ignoró y perdió todo. Años después, volvió arruinado suplicando mi ayuda. Su karma lo alcanzó de la forma más cruel. La verdad es impactante. Crecí prácticamente huérfano de padre a mis 34 años. Mis progenitores se distanciaron cuando yo era apenas un crío. Mamá venía de una familia obrera, mientras que papá nadaba en la abundancia. Al principio, su matrimonio parecía un cuento de hadas, pero la familia paterna no tragaba a mi madre, considerándola indigna de su hijo. La existencia de mamá se volvió un infierno por culpa de mis parientes paternos. Cuando vine al mundo, su animosidad se dirigió hacia mí, llevando a mi madre al límite. Ella y papá discutían al respecto, pero él lo minimizaba, pensando que exageraba. Conforme la situación empeoraba, mamá se hartó y solicitó el divorcio. Era demasiado pequeño para entenderlo todo, pero recuerdo vívidamente pasar de vivir en una mansión con servicio a un diminuto apartamento en las afueras, solo con mi madre. Mis abuelos maternos fueron nuestros salvavidas. La abuela me cuidaba mientras mamá buscaba empleo, y el abuelo me llevaba al colegio hasta que pude hacerlo por mi cuenta. Aunque papá enviaba una pensión mensual, jamás mostró interés en ser un padre presente. En nuestros encuentros programados, solía cancelar a última hora, dejándome plantado. Gradualmente, dejó de esforzarse por verme. Aún recuerdo mis cumpleaños, esperando ansioso a que papá se uniera a la celebración. Pero o llegaba tarde y ebrio, o ni siquiera aparecía. Ya de adolescente, con mi propio móvil llamaba constantemente a papá, pero rara vez contestaba. Mamá, quizás notando la irresponsabilidad de mi padre, siempre intentaba estar ahí para mí. Curiosamente, eso me frustraba aún más. Supongo que, como adolescente, culpaba injustamente a mi madre por la ausencia de mi padre. Un día, a mis 16 años, tuve una bronca monumental con mamá y me escapé. Llamé a papá esperando que me recogiera. No lo hizo, así que decidí presentarme en su casa, ya que conocía la dirección. Insistí tocando el timbre hasta que papá abrió, sorprendido de verme. Sonreí y le pregunté si podía entrar y fue entonces cuando noté a una mujer detrás de él, vistiendo lo que parecía ser su camisa. En lugar de invitarme a pasar, papá salió para hablar conmigo. Me preguntó si todo iba bien y le conté sobre la pelea con mamá. Le expliqué que necesitaba quedarme en su casa hasta que las aguas se calmaran. Sin embargo, me dijo que no estaba preparado para cuidar de un adolescente. Lo miré fijamente, tratando de procesar sus palabras. Le recordé que era mi padre. Me miró avergonzado y me dijo que era mala suerte, ya que estaba entreteniendo a su amiga. Comenzó a decirme que debería volver con mi madre. Cuando papá soltó eso delante de mí, fue como un puñal en el corazón. Fue como si mis ilusiones se hicieran añicos y viera la realidad tal cual era. Al volver a casa llorando, se lo conté a mamá, y ella me abrazó intentando consolarme. Ni siquiera le importaba nuestra pelea anterior, lo cual me hizo sentir un poco mejor conmigo mismo. A partir de ese momento, corté la comunicación con papá. Solo enviaba escuetos mensajes en fechas señaladas o en mi cumpleaños. Dejé de invitarlo a salir o a eventos escolares. La brecha entre nosotros solo se ensanchó. Me juré a mí mismo que nunca permitiría que nadie me hiciera sentir insignificante de nuevo. Estaba decidido a forjar mi propio camino, confiando en mi resistencia e independencia. Me gradué del instituto y entré en la universidad con beca completa. Durante mis años universitarios, de la nada, papá me llamó un día. Habían pasado años desde nuestra última conversación y aunque dudé, respondí a regañadientes. Pensando que podría ser una emergencia, me sorprendí al notar que por su tono de voz parecía estar bajo los efectos del alcohol. Anunció alegremente que iba a casarse el mes siguiente. Me quedé atónito mientras continuaba diciendo que quería que conociera al amor de su vida, como él la llamaba, y a sus hijos, que iban a ser mis hermanastros. Escuchar esto fue como una puñalada en el pecho. Aunque a estas alturas sabía que papá no me quería, siempre lo atribuía que no le gustaban los niños. Pero oírlo hablar de los hijos de su nueva esposa me hizo cuestionarme si simplemente no me quería a mí en particular. Siguió hablando maravillas sobre los hijastros
y cómo no podía esperar a que los conociera. Decliné educadamente, diciendo que me alegraba por su matrimonio, pero que no quería involucrarme con su nueva familia. Inmediatamente comenzó a suplicarme, deseando que formara parte de su ceremonia nupcial. No me pareció una buena idea en absoluto e intenté evitarlo, pero él parecía decidido. Cuando le conté a mamá sobre su boda, se quedó tan sorprendida como yo. No esperaba que me llamara después de tantos años sin hablarnos. Me recordó que ahora era adulto y que era libre de decidir si quería reconectar con él o no. Tras días de reflexión, acepté a regañadientes, con la esperanza de que esto pudiera marcar un nuevo comienzo entre nosotros y que él hubiera cambiado genuinamente. Papá me invitó a cenar para que pudiera conocer a su nueva familia antes de la boda. La cena fue un auténtico desastre, por decirlo suavemente. Su prometida Kayla me detestaba en todos los aspectos. Sus hijastros, Brandon y Ula, no mostraban el más mínimo interés en mí y se negaban a hablar. La cena transcurrió en un ambiente incómodo, dejando claro que no querían que estuviera allí. Papá permanecía completamente ajeno a este hecho y seguía divagando sobre lo orgulloso que estaba de ser padre de 3 hijos ahora y cómo ansiaba que todos nos uniéramos como familia. Me irritaba escuchar cómo quería formar parte de una familia cuando no pudo ser un hombre de familia para mamá y para mí. Pretendía ser un padre para sus hijastros después de años de no serlo para mí. Decidí no darle importancia. Mantuve la boca cerrada, queriendo darle el beneficio de la duda de que realmente había cambiado. Mientras comíamos, sacó el tema de su testamento y me dijo que había tenido que modificar la propiedad de sus negocios debido a su inminente matrimonio. Asentí, sin mucho interés en la conversación. Entonces soltó la bomba. Me había invitado esa noche para revelarme que estaba transfiriendo toda su fortuna y negocios a sus hijastros, Brandon y Ula. Dejé de comer mirándolo atónito. Dijo que no quería que me sorprendiera más tarde, así que me estaba dando un aviso. Respiré hondo, preguntándole por qué me lo estaba diciendo ahora, dado que nunca había pedido nada de su dinero o negocios. Explicó que fue por insistencia de Kayla, para que no molestara a sus hijos más adelante. Continuó diciendo que yo ya tenía un trabajo y no creía que necesitara ayuda financiera, mientras que Brandon y Ula, al estar desempleados, necesitaban aprender los entresijos de su negocio para alcanzar el éxito financiero. Me quedé allí procesando la bomba que acababa de soltar, tratando de mantener la compostura. Le pregunté si entendía lo que esto significaba para mí. Él explicó con calma que era una decisión práctica para el futuro financiero de su nueva familia. No pude contener mi frustración y decepción. Le recordé los años en los que no estuvo allí para mí, emocional ni financieramente, y ahora le estaba dando todo a sus hijastros. Se sintió como una bofetada en la cara. Papá parecía desconcertado por mi irritación y preguntó si regalar su fortuna a sus hijastros era la causa. Lo miré directamente a los ojos y aclaré que no me importaba que les diera su dinero. Lo que anhelaba era que hubiera sido un buen padre para mí. Continué expresando que mi enojo provenía de que estaba priorizando a sus hijastros sobre mí, su propia sangre. En respuesta, papá intentó justificar sus acciones, diciendo que no debería estar celoso e insistiendo en que trataba a todos por igual. Pero la verdad era que sus palabras solo profundizaron la herida, enfatizando la marcada diferencia en cómo trataba a su hijo biológico y a sus hijastros. A pesar de mi enfado, decidí no montar una escena en la mesa. Terminé mi comida en silencio, sintiendo una mezcla de dolor y resentimiento. Quedaba claro que nunca fui una prioridad en la vida de mi padre, y me quedé lidiando con la realización de que sus promesas de cambio no eran más que palabras huecas. Tras la cena, agradecí la comida y me despedí de Kayla y sus hijos. Salí del restaurante y al llegar a mi residencia, bloqueé inmediatamente a mi padre y a toda su nueva familia. Estaba decidido a no tener nada más que ver con ellos. Apenas unos días después, recibí una solicitud de amistad en Facebook de un tal Michael. Sin pensarlo mucho, la acepté. Acto seguido, Michael me envió un mensaje con una foto, preguntándome si conocía a esas personas. Fruncí el ceño mientras descargaba la imagen y veía que era una foto de mi padre con su nueva familia. Confundido, le pregunté de dónde la había sacado y por qué me la estaba enviando.
Michael continuó diciendo que había revisado el perfil de mi padre y encontrado fotos antiguas mías con él. Al notar nuestros rasgos similares, dedujo que yo era su hijo. Explicó que conocía a Brandon y Ula desde el colegio y quería discutir algo crucial con mi padre. Como mi padre nunca respondió, decidió contactarme a mí. Intrigado, pregunté cuál era el asunto importante y ahí soltó la bomba. Reveló que tanto Brandon como Ula tenían un historial de estafar a la gente. Al crecer en el mismo vecindario, Brandon era conocido por sus problemas de ludopatía y había acumulado una deuda considerable que no podía saldar. Mientras tanto, Kayla tenía la costumbre de hurtar cosméticos y vestidos de tiendas locales. Su reputación por robo y juego era Vox Populi, así que cuando un día Kayla desapareció repentinamente con sus hijos, dejó a todos en su vecindario boquiabiertos. Michael quería alertarnos sobre ellos en caso de que también fuéramos víctimas de una estafa. Pedí pruebas y me envió capturas de pantalla de conversaciones grupales donde la gente comentaba que Brandon les debía dinero. También compartió fotos de fichas policiales de Brandon de un arresto anterior, evidenciando un historial problemático. En cuanto a Ula, como Michael trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial, tenía grabaciones de ella robando ropa de las tiendas. El gerente del centro, que ya la había vetado, no se oponía a que el vídeo se volviera viral para advertir a otros. Esto me preocupó enormemente porque, a pesar de no querer una relación con mi padre, aún no deseaba que le hicieran daño. Además, acababa de entregarles toda su fortuna pensando que disfrutaría de una plácida jubilación. Si estos chicos eran realmente estafadores, como advertía Michael, su riqueza podría esfumarse en un abrir y cerrar de ojos. Le conté a mamá sobre esto y busqué su consejo. Ella estaba tan impactada como yo. Coincidimos y ella tomó la iniciativa de hablar con él, transmitiéndole lo que Michael me había compartido. Como era de esperar, mi padre no se lo tomó bien y comenzó a discutir con mi madre. A pesar de contarle toda la historia, se negó a creernos, sugiriendo que yo podría estar inventando todo para echarle el guante a su fortuna. Incluso cuando mamá intentó mostrarle las pruebas que Michael me envió, las rechazó, insistiendo en que Brandon y Kayla no podían estar involucrados en semejantes actividades. Mi madre, siendo una mujer directa, lo cortó en seco. Le recordó que ya habíamos cumplido con nuestro deber al darle un aviso y ahora le correspondía a él decidir qué hacer. Mi padre siguió negando cualquier participación de sus queridos hijastros en estafas. Incluso me envió un correo electrónico porque no podía comunicarse conmigo por llamada y mensaje al haberlo bloqueado, diciendo que esta vez me había pasado de la raya y que no podía creer que intentara sabotear su relación con sus hijastros. Estaba más que enfurecido y decidí dejarlo así. Sabía que su karma le estaba alcanzando. Había dejado toda su fortuna a sus hijastros que tenían antecedentes de estafa. Incluso después de advertirle, me culpó en lugar de investigar su pasado. Así que había hecho mi parte y ya no había nada más que pudiera hacer. Esta fue la última vez que supe de mi padre. Tanto mi madre como yo cortamos lazos definitivamente con él. Transcurrieron años después de ese incidente. Mi madre eventualmente se casó con un hombre maravilloso llamado Luke. Es un compañero fantástico para ella y disfruto pasar tiempo con él. Me gradué de la universidad y actualmente trabajo en una gran empresa. A lo largo de los años, mi madre y yo hemos oído de amigos en común que mi padre no ha estado pasando por un buen momento. Como era de esperar, sus recién encontrados hijos estaban dilapidando lentamente su riqueza y los negocios acumulaban mucha deuda. Nunca interferimos ni nos molestamos en verificar cómo estaba. Me mudé a mi propio apartamento y disfrutaba de mi libertad e independencia como adulto. Un día sonó el timbre. Al abrir, me quedé de piedra al ver a mi padre parado allí, una sombra de lo que alguna vez fue. No daba crédito a lo cambiado que estaba y le pregunté si todo iba bien. Me explicó que estaba en apuros y no tenía a dónde ir. Había ido a casa de mi madre, pero nadie respondió. Le informé que mamá estaba de vacaciones con su esposo. Luego, me dijo que tuvo que contactar con nuestros amigos en común para preguntar por mi dirección y poder venir a verme. En lugar de dejarlo entrar de inmediato, le dije que tenía 10 minutos para explicarse antes de pedirle que se marchara.
La tensión se palpaba en el ambiente mientras le indicaba que tomara asiento, conteniendo la tormenta de emociones que bullía en mi interior. Confesó nerviosamente que había perdido toda su fortuna por culpa de Ula y Brandon. Ni siquiera pestañeé ante la noticia, porque sabía que esto iba a ocurrir tarde o temprano y se lo había advertido hace años. Continuó explicando que habían sumido el negocio en una deuda astronómica, incapaces de saldar sus préstamos. Como consecuencia, el banco se había apropiado de la casa familiar para cubrir los pagos. Ahora se encontraban sin techo, malviviendo en un motel. Cuando intentó hablar con Kayla sobre las acciones de sus hijos, ella montó en cólera y lo amenazó con el divorcio. Le espetó que sus hijos solo estaban intentando hacer lo que creían correcto y que no debería criticarlos por ello. Lo escuchaba en silencio, pero llegado a este punto, no pude evitar interrumpirle. Le pregunté por qué estaba tan sorprendido con lo que habían hecho cuando yo mismo le había advertido sobre esto. Explicó que en su momento no quiso creerme, pensando que yo simplemente estaba celoso de que él los favoreciera. Genuinamente creía que eran buenos chicos. Para mi asombro, luego comenzó a echarme la culpa, diciendo que debería haber intentado convencerlo con más ahínco y que quizás este desastre podría haberse evitado. Decidí que quería darle una lección por nunca asumir la responsabilidad de sus propias meteduras de pata. Decidido, encendí el televisor y conecté mi teléfono por Bluetooth. Quería que presenciara todas las pruebas que Michael me había enviado años atrás sobre Brandon y Ula. Los ojos de mi padre se abrieron como platos al contemplar una avalancha de evidencias, capturas de pantalla, fichas policiales y un vídeo que documentaba el hurto de Ula en el centro comercial. Las consecuencias de su decisión de confiar en esos pillos se desarrollaban ante él. El dolor, la traición y la devastación inundaron la habitación, haciendo eco de las emociones a las que él me había sometido sin saberlo hace años. Era un ajuste de cuentas visual, un amargo reflejo de las elecciones que había tomado. Mi padre permaneció sentado en un silencio atónito, confrontado por las consecuencias de sus actos. La estancia cargaba con el peso no dicho de las verdades, y aproveché el momento para dictar mi propio veredicto. Esto es solo la punta del iceberg, declaré con voz firme y resuelta. Lo perdiste todo porque te negaste a creerme a mí y a mi madre cuando te dijimos la verdad sobre ellos. Tu legado se ha esfumado por completo y ahora debes enfrentar la realidad de tu decisión. Le expresé cómo toda mi vida había mantenido la creencia de que era una buena persona, solo para decepcionarme constantemente en cada giro, y ahora me alegraba que estuviera recibiendo su merecido. Comenzó a protestar, sugiriendo que podría haber llevado las pruebas a la policía, afirmando que podría haberlo ayudado a descubrir la verdad sobre ellos. Le grité de vuelta, dejando claro que no era mi responsabilidad denunciarlos. Le recordé que mi madre había intentado mostrarle pruebas, pero él se había negado obstinadamente. ¿Qué más esperabas que hiciéramos?, le increpé. Afirmé con firmeza que él no tenía a nadie más a quien culpar que a sí mismo por perder toda su fortuna. Debería haber sido más sensato. Con eso, lo conduje hacia la puerta, pidiéndole con determinación que abandonara mi apartamento. Aturdido, salió en silencio. La venganza no se trataba de rebajarse a su nivel, se trataba de exponer la magnitud de su error de juicio y asegurarse de que las consecuencias de su confianza mal depositada resonaran en el silencio inquietante de su conciencia. Aunque me siento en paz con mi decisión de finalmente mostrarle la verdad sobre sus hijastros, no puedo evitar recordar la expresión de traición en su rostro cuando por fin se dio cuenta de quiénes eran realmente. Aún así, lamento no haber insistido más para convencer a mi padre cuando entregó toda su fortuna a sus hijastros, quienes tenían un historial de estafar a la gente. Actualización 1. Estoy abrumado con las reacciones de todos a mi publicación que hice hace solo unas horas, y ya tengo cientos de comentarios. La mayoría de ustedes parece estar de acuerdo en que hice todo lo posible para ayudar a mi padre a evitar este infortunio. Para aquellos que creen que podría haberlo hecho mejor, solo quiero aclarar que mi madre mantuvo una conversación muy seria con él al respecto, con la esperanza de que viera la verdad. Pero mi padre se negó rotundamente a creernos. No quise comunicarme con él en ese momento porque estaba demasiado herido
y quería proteger mi salud mental. Fue él quien tomó esta decisión sin consultar a nadie más. Tampoco realizó una investigación de antecedentes sobre Kayla y los hijos. Con una simple verificación, podría haber evitado todo este desastre. No sé si alguna vez estaré listo para tener una relación con mi padre, o al menos en este momento. Me ha hecho pasar por mucho en el pasado. Sin embargo, seguiré la terapia como me han aconsejado todos para poder trabajar en mis problemas. Actualización 2. Oye, ha ocurrido algo interesante, así que tuve que actualizar mi historia. Han pasado algunas semanas desde el incidente con mi padre, pero inesperadamente, anoche recibí una llamada muy ebria de él en plena madrugada. Sus palabras eran incoherentes y apenas podía articular. Preocupado le pregunté si algo había pasado, pero la llamada se cortó abruptamente. Pensando en su seguridad, intenté comunicarme con él varias veces devolviendo la llamada. Finalmente, un hombre respondió y se identificó como el camarero. Me informó que mi padre no estaba en condiciones de caminar y me pidió que fuera a recogerlo. Después de recibir la ubicación del bar, conduje de inmediato hasta allí. Al llegar, encontré a mi padre completamente ebrio, balbuceando repetidamente arrepentimientos sin sentido sobre sus acciones con mi madre y recalcando que la única persona en la que podía confiar era yo. Ignorando sus comentarios, lo ayudé a subir al coche. Dudoso sobre si debería llevarlo en ese estado a ver a Kayla al motel, le pregunté si quería descansar en mi departamento. Mi padre respondió que no podía volver con ella. Le pregunté qué quería decir con eso, y luego me contó que Kayla lo había abandonado. Quería indagar más, pero me di cuenta de que no estaba en condiciones de proporcionar mucha información, así que lo llevé de vuelta a mi casa. Mientras escribo esto, mi padre está roncando en la habitación de al lado, y estoy esperando a que despierte para preguntarle sobre lo ocurrido anoche. Fue bastante inusual que mi padre bebiera tan descontroladamente ayer. Informé a mi madre que regresó de sus vacaciones y está en camino a mi departamento. Quiere estar presente cuando lo enfrentemos sobre lo que sucedió anoche. Actualización 3. Básicamente, después de que mi padre despertó de su sueño, mi madre y yo lo confrontamos con la verdad. Parecía reacio a abrirse, así que le pedí firmemente que no volviera a llamarme en medio de la noche, perturbando mi descanso. Se disculpó, explicando que la razón por la que vacilaba en contarnos algo era porque sentía vergüenza. Luego reveló que Kayla lo había dejado después de que él vio todas las pruebas que le mostré en mi televisor. Se enfrentó a Kayla, quien se negó a aceptar los errores de sus hijos y argumentó que yo estaba inventando todo. Cuando mi padre amenazó con involucrar a la policía, finalmente confesó. Kayla reveló cómo sus hijos siempre habían sido unos timadores. Había intentado reformarlos, pero se aferraban obstinadamente a sus malos hábitos. Se habían mudado de su ciudad a esta gran urbe en un intento de comenzar una nueva vida donde nadie los conociera. Cuando conoció a mi padre, vio estabilidad financiera y esperaba que sus hijos cambiaran eventualmente. Sin embargo, persistieron en su estilo de vida imprudente, acumulando más deudas. Confesó que estaba al tanto de todo, pero nunca imaginó que terminarían sin nada. Discutieron aún más, y Kayla admitió que ahora que mi padre no tenía nada que ofrecer, había estado pensando en dejarlo. Empacó sus cosas y se marchó. Mi padre casi lloraba mientras relataba el incidente. Aunque sentía empatía por él, no pude evitar reflexionar sobre cómo había acabado su propia fosa al confiar en una mujer en lugar de en mí. Si tan solo me hubiera escuchado, aún conservaría su mansión y negocios familiares. Mi padre comenzó a disculparse profusamente. Torpemente, le pidió perdón a mi madre, reconociendo el daño que le había causado. Admitió que nunca debería haberla dejado ir. Volviéndose hacia mí, me preguntó si podía encontrar en mi corazón el perdón. Permanecimos en silencio, y mi padre expresó su compromiso de dedicar el resto de su vida a enmendar las cosas conmigo. Kayla y mi padre están a la espera de conversaciones con sus abogados para iniciar el proceso de divorcio. Espero que mi padre tome medidas legales contra ella y sus hijos por todo lo que ha perdido. Es probable que sea una batalla legal complicada, ya que podrían no admitir fácilmente sus errores. Sin embargo, con las pruebas que le proporcioné,
y la información que mi padre recopilará de sus operaciones comerciales sobre el mal manejo de los fondos de la empresa podría tener suficiente para responsabilizarlos. Queda por ver qué sucederá con su divorcio. Por ahora, espero que aprenda a vivir con sus errores cada día y se dé cuenta de lo que perdió al dejarnos a mi madre y a mí. En el futuro, confío en que reflexione sobre sus errores y se convierta en un hombre mejor con el tiempo. En cuanto a mí, mantendré la frente en alto e intentaré ser la mejor versión de mí mismo, tal como mi madre me enseñó a ser.